Bueno, ¿qué quilombo armaste hoy? No, pero en serio te pregunto. Yo quiero hacer una aclaración acá. Yo le apoyo a este señor en sus proyectos sobre el tema COVID, pero 1.000.000%. Que quede claro y que no haya ninguna duda de eso. Dicho esto, ¿qué pasó hoy? Audiencia pública sobre el tema. Audiencia pública en relación al proyecto de ley que estoy tratando de llevar adelante, Enrique, del cual busca así noblemente proteger a nuestra población infantil, escolar e infanto-juvenil, los menores de 18 años. Dejar las reglas claras y que en este punto, analizando la situación médico-epidemiológica en la que nos encontramos hoy, dar un corte definitivo y que ya no bajo ninguna circunstancia sean incluidas estas vacunas, mal llamadas vacunas, dentro del programa ampliado. Obviamente generó un intensísimo debate porque por primera vez en 4 años se sentaron dos posiciones antagonistas y no tenemos solamente la versión o la visión oficial de la situación. Del otro lado tenías periodistas, abogados, médicos que nos plantamos y creo yo que estuvo bastante interesante, Enrique. ¿Esa sujeta Ana Campuzano no está todavía deambulando por ahí? Estuvo presente el día de hoy, Enrique. ¿No está buen pastor? No estamos en Pastor, estaba en el Congreso Nacional en horas de la mañana. Qué bárbaro. ¿Me permitís? Clara, vos tenés ya lo que yo te mandé. No, si podés, avísame cuando tengas. ¿Sabes? Yo creo, Guillermo, que eso que vos decís es muy importante porque efectivamente de 2020 a 2023 la verdad fue censurada. Y si vos planteabas lo que estás planteando ahora en el año 2020, te metían en la cárcel. Pero no solo acá, en Estados Unidos también. Y entre paréntesis, les quiero contar algo, estimado mío. Hoy, y esto tampoco publican las agencias corruptas FDPA y AFP, o agencias de propaganda de los gobiernos de Francia, Alemania y España. Hoy, la Procuraduría Fiscal de la Unión Europea le anunció a Ursula von der Leyen que está bajo investigación por corrupción en el tema Pfizer. Hoy, estimados amigos. Por supuesto que mañana ustedes no van a leer eso en los medios paraguayos, porque están secuestrados por estas agencias de propaganda corruptas. Pero es noticia. Y tanto es noticia que a lo mejor Ursula von der Crazy debe bajarse de la candidatura presidencial. Cosa que yo espero con todo mi corazón. Pero bueno, perdón, quería agregar un mal dato, porque los corruptos pues, mandaron durante 3 años. Yo manejo esto de la siguiente manera, Enrique. Hay 3 frentes de la forma en la que uno puede encarar esta cuestión. Si vamos a hablar hoy, lo breve que tenemos, ¿verdad? Digo, de la cuestión médica, de la cuestión plenamente jurídica legislativa, del atropello a nuestros derechos constitucionales, de la violación a nuestros derechos constitucionales, la cuarentena inconstitucional, todas esas privaciones que nos dieron. La cuestión médica, vos podés hablar de una vacuna que fue lanzada al mercado en un tiempo, en un periodo récord de 9 meses, que se saltaron ensayos clínicos, que hoy por hoy se le pueden atribuir un montón de afecciones cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, enfermedades hematológicas, muertes súbitas ya en un caso más severo. ¿Qué es lo que se está viendo hoy por hoy? Hay un tercer frente que uno puede tratar desde el punto de vista político, ya encarando un poco la cuestión de la corrupción propiamente dicha, ¿verdad? Y hay un cuarto frente que es un poco lo que vos mencionaste, pero en ese espectro uno ya tiene que estar muy abierto de mente para entender que esto trasciende fronteras y que ya va mucho más allá. Por lo que vos estás mencionando, un poco lo de la presidenta de la Comisión Europea, Karl Schwab del Foro de Davos, pero esto ya va más allá. Ahora, si nosotros nos enfocamos en un nivel más regional aquí, nosotros podemos ir cerrando el círculo y darnos cuenta de todo lo que nosotros hemos atravesado de un periodo a esta parte. Pero te quiero mostrar algo, quiero compartir contigo algo sobre el punto para que veas que la cuestión de otros países es también, estimado amigo, médica. Esto que ustedes están viendo acá es un material de CNN publicado el día 26 de marzo. Y lo que indica es que la Administración Federal de Drogas, o sea que la FDA norteamericana, tuvo que aceptar que mintió sobre la ivermectina. La FDA mintió sobre la ivermectina. Y entonces ahora le tiene que pagar a los médicos, a los que trató de locos, y además tiene que borrar los tweets y los posteos que hizo sobre esta cuestión, judicialmente. Obvio que esto no se va a publicar aquí, porque tenemos agencias corruptas
que monopolizan la información internacional. Pero esto es del 26 de marzo. O sea, mintieron en todo, mi querido Guillermo. Y si ocurre, Enrique, eso es lo que la gente tiene que entender, si ocurre en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, porque el escándalo de Ursula von der Leyen es que el marido era lobista y compraron dosis para 4 veces la Unión Europea, porque el marido era lobista y estaba comprando una farmacéutica de la cual la esposa estaba directamente encargada de las compras o no. Y si ocurre en la Unión Europea, si ocurrió en los Estados Unidos, si sabotearon empresas como agencias como la FDA, ¿qué es la República del Paraguay? Una república bananera, y tengo que decir, dirigido por funcionarios políticos corruptos y cómplices, muchos de ellas en cargos sanitarios muy importantes, que eran los mismos responsables en este punto de firmar esos contratos leoninos de los cuales hoy estamos siendo víctimas. En la audiencia pública, la posición tuya creo que ya es notoria, ¿verdad? Que se saque... O sea, no, a ver, te voy a dejar algo. ¿Qué es lo que vos proponés y qué es lo que propone la sinvergüenza Ana Campuzano? Ana Campuzano puntualmente no propuso nada en relación a esto. Con quien hablamos mucho fue con Luis Cousirat, con el director del país. Bueno, puntualmente lo que él me propone es, dejemos las cuentas claras. Si la intención es prohibir la vacunación en el grupo etario menos afectado por esta enfermedad el día de hoy, que son los niños hasta los 18 años, donde básicamente, me puedo extender más, hasta los 35 años, un joven previamente sano, con buena condición física. Entonces yo apunto directamente a los escolares y a los niños principalmente, a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. La intención firme es esa, prohibir la vacunación en esa fase etaria, por lo menos por los próximos 5 años, en un periodo de tiempo en el cual nosotros tengamos la certeza absoluta de que estas vacunas realmente no van a no van a producirle ningún mal a esta fase etaria. Porque hoy son los adultos quienes menos acuden a los puestos de vacunación. ¿Y quiénes son las principales víctimas? Y digo bien las víctimas, porque todavía hay 4 millones de dosis que van a venir al país. 500.000 dosis, 500.000 dosis, 500.000 dosis. En diciembre vencieron 200.000. En enero vencieron 196.000. Muy probablemente para julio va a vencer otro igual. A lo que voy es que las campañas de vacunación están orientadas y dirigidas a esas personas. Yo le pasé un documento al equipo para que vean nomás, porque Luis dice, pero no es obligatorio. No se habla luego de los niños ni los escolares. Esto está destinado a la población de riesgo, a mayores de 50 años, obesos, con comorbilidades, con patologías previas, que son a quienes tienen que dirigir, no en la población joven. Porque nosotros, Enrique, en este punto no sabemos tenemos si material todo lo que está pasando, todo lo que está pasando en este punto, las afecciones cardíacas que se dispararon, las muertes súbitas que se dispararon, los ACV, las enfermedades autoinmunes, todo esto que estamos leyendo todos los días, ¿puede o no atribuirse a las vacunas? Puede ser. Por supuesto que puede ser. Entonces nosotros como legisladores vamos a estar siendo mínimamente negligentes y cómplices si en este punto, no existiendo una situación médica epidemiológica que amerite la vacunación sobre nuestros niños, nuestros escolares y nuestros adolescentes, y lo hacemos solamente porque se han firmado compromisos contractuales por los cuales las vacunas siguen llegando y no tenemos que hacerlo, somos los verdaderos criminales. Entonces yo no voy a ser cómplice de esto. Estoy convencido de que hay muchísimos colegas míos que tienen la misma visión que yo, y lo que me pidió Luis, el director del país, es que en este proyecto de ley especifiquemos que va a ser apuntado a la fase etaria a los menores de 18 años, por lo menos como una gran victoria en este... O sea, a ver si entiendo bien. O sea, lo que vos estás diciendo, Guillermo, es, señores, esta vacuna dejémosla a usar, o sea, usémosla para la gente que X35 para arriba, pero no las expongamos para los niños. Explica un poco esto. ¿De qué se trata? Esto me llega a mí todos los días. Cuando la gente del Ministerio de Salud te dice, pero no es una redundancia hacer una ley sobre algo que no es nomás luego obligatorio. Entonces yo le estoy explicándole, pero esto es cosa de todos los días. O sea, este es un documento oficial. Esto es un documento oficial, tengo la otra parte también. Nuestros chicos padecen la coacción y la presión del gobierno nacional. ¿Para qué? Para seguir instalando, para seguir aplicando estas vacunas. Entonces Luis dice, no, son lo que nosotros proponemos a través de la brigada de vacunación, son las vacunas contempladas dentro del programa. Pero allí está, por favor, el programa ampliado de inmunizaciones, autorizo la vacunación con el esquema completo, HPV en las niñas, contra la influenza, contra el COVID. Justificar en el caso que no. Esto es, jurídicamente hablando, esto es inconstitucional. Ningún solo niño en la República del Paraguay
tiene que, como una necesidad, como un requerimiento, tener que presentar una tarjeta o un carnet de vacunación. Desde el momento que le estás planteando esto y él tenga que justificar el caso de por qué no desea aplicarse su vacuna contra el COVID, es coacción, es ilegal, es inconstitucional. Y ocurre, por más que se pretenda, como le dije al director, invisibilizar esta cuestión, esto ocurre en el interior del país o en los colegios más chetos de la capital del país, como estaba diciendo hoy, y me gustó mucho el diputado Yamil Sgaib, que dijo que la misma notificación le llegó a su nietita en el colegio Dante Alighieri, que también le llega. Entonces, estas son las cuestiones que nosotros tenemos que cortar porque le estamos haciendo daño, inclusive al programa, porque la gente comienza a tener miedo. Y cuando se habla de la vacuna, la HPV, la influenza o las vacunas que históricamente han resultado, y entre ellas entra un intruso como es esta pseudo vacuna contra el COVID, la gente comienza a tener miedo. Ahora, yo quiero recordar nomás, estimado amigo, en las leyes paraguayas, en el Código Sanitario, artículo 24 de la ley 836, y en el Código Penal, artículo 123, está terminantemente castigado medicar sin consentimiento. Es decir, la persona tiene que dar su acuerdo. Artículo 24 del Código Sanitario, artículo 123 del Código Penal. Entonces, espera un momento. Por eso que yo te digo, a señora Ana Campuzano, ¿por qué estás en el Congreso y no un buen pastor? Porque estos dos artículos fueron violados en forma sistémica por COTENAI. Desde 2020 hasta 2023. O sea, yo trato de no hablar al pedo. Entonces, espera un poco. ¿Cómo se puede hacer esta circular? Sí. ¿Quién es este Jorge Jiménez? El jefe del PAI dice, esto llegó al colegio Espíritu Santo de Mariano Roque Alonso. Yo recibo esto todos los días. Entonces cuando me dicen a mí, pero no es luego obligatorio. Pero a la par los padres están recibiendo esto en sus hogares. Es una medida de coacción. Esto no debería ni circular. Ningún niño, ninguna institución debería ser presionado para vacunarse contra ninguna de ellas. Y mucho menos contra la vacuna del coronavirus. Porque es una vacuna que genera o que causa daño y que en este punto tenemos la obligación de darle una pausa por lo menos por los próximos 5 años hasta que nosotros tengamos certeza y nuestras autoridades sanitarias tengan la certeza absoluta de que estas vacunas realmente son inocuas. Antes de eso podemos estar generando una tragedia sobre nuestros niños, sobre nuestros escolares, Andrés. Pero además eso mismo es lo que dice la ley de vacunas del Paraguay. La ley de vacunas del Paraguay, artículo 8, 9, estoy hablando de memoria, establece que si las vacunas no cumplen estos requisitos, chicos, no pueden estar. Sí, no me crean a mí, está en la ley.